situación se encuentra actualmente la prefecta de Pichincha, Paola Pavón? Bueno, se emitieron en su favor medidas cautelares, yo pienso incluso que eran innecesarias, pero fue un acto de valentía de la jueza Parlova Guerra, una jueza que en su momento tuvo la entereza de enfrentar incluso a la mafia. Acuérdese que su secretaria fue asesinada por el crimen organizado y entonces pues no respondió la jueza a las presiones mediáticas, políticas, de las que supongo pues, y todo el país sabe, son en este momento presas los jueces, y ella tuvo la valentía de ordenar la libertad de Paola y claro, establecer unas medidas alternativas a la prisión preventiva, porque la prisión preventiva debe ser de última ratio. O sea, significa que las personas tenemos el derecho a ser considerados como inocentes hasta que la fiscalía o la autoridad competente pruebe lo contrario. Porque mantenerle a una persona presa mientras se defiende es hacerle cumplir una pena por adelantado. Porque es lo que le pasó a Sofía Espín. Sofía Espín fue acusada, estuvo enjuiciada, date cuenta, fue acabado su prestigio y buen nombre por determinados medios, y luego de un año nos dicen, bueno, qué pena, era inocente, pero ya se irrogó un daño irreparable, cuál es hacerle perder la representación popular. Y estuvo muy cerca de pasarle eso a Paola, pero afortunadamente se emitieron unas medidas cautelares. Estas medidas cautelares, también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estableció que el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, tenía que o tiene que garantizar el hecho de que no solamente garantizar los derechos políticos de Paola, sino también los derechos de quienes la eligieron, porque tiene unas personas que fueron a las urnas y confiaron en su proyecto político y no se puede quitarle el derecho a esa gente que eligieron a ser gobernados por quienes ellos votaron. Entonces estas medidas cautelares son realmente muy importantes, yo creo que pesaron muchísimo en el sistema judicial ecuatoriano, y ella pues este momento está decurriendo el tiempo de la instrucción fiscal, que son 120 días, porque normalmente la instrucción fiscal debe durar 90 días. Pero cuando se incorpora al proceso, lo que en otra persona, lo que en nuestro argot de abogados o judicial significa una nueva persona que se le procesa, ¿no es cierto? Entonces se llama una audiencia de vinculación. Entonces se le vincula a una nueva persona y esta persona, pues, para garantizar su derecho a la defensa, se amplía la instrucción fiscal por 30 días más. Entonces son 120 días que terminan el 12 de febrero. Justamente, respecto a la resolución de la presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, la Fiscalía comunicó que se iniciará acciones legales por el presunto delito de prevaricato. Esto luego que ordenara la liberación de la señora prefecta. Es muy triste para un Estado constitucional de derechos y de justicia como el ecuatoriano que la Fiscalía intervenga de este modo tan directo en contra de un juez. Porque los jueces deben ser independientes en forma horizontal y vertical. El juez no puede depender de tu autoridad, porque eso primero riñe con estándares internacionales de los cuales el Ecuador tiene la obligación de acatar, estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un estándar nacional establecido por la propia Constitución y por la propia Corte Constitucional y el Tribunal Constitucional en su momento. Entonces es realmente desafortunado el que la Fiscalía llegue a amenazar de este modo a un juez. Entonces el siguiente juez ya no va a tener cómo garantizar o tutelar los derechos de una persona procesada, porque ya sabe cuál es la historia que le espera. Pero como te digo, Parlova, y yo estudié en la Universidad Central y era una de las profesoras más prestigiosas en mi facultad, ella daba ciencias penales, y no ha cambiado. Sigue siendo esa persona vertical en la que uno puede realmente confiar. Entonces te lo digo, le conozco pues hace más de 25 años a la doctora, desde que ella daba clases en la universidad, muy distinguida, y es desafortunado lo que dice la Fiscalía, pero además no es posible, porque ya dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuáles son los estándares de la prisión preventiva. Entonces lo que ella ha hecho es acatar esos estándares internacionales de la prisión preventiva. Entonces mal puede ser la Fiscalía esto. Además, la Fiscalía, yo sé que ejerce la potestad pública de investigación penal en nombre de la sociedad, pero en ese mismo nombre de la sociedad tiene que someterse a la Constitución y a esos estándares internacionales. Entonces es muy triste para el Ecuador saber cómo se evapora las instituciones por malas actuaciones judiciales.
En todo caso, a buena hora, la jueza no actuó en virtud de una agenda política, se paró firme y esperamos que los siguientes jueces que tengan que seguir conociendo la causa de la intención, la culpa o el dolo. Pero el objetivo es el resultado que esto causa. Objetivamente, ¿qué tiene la Fiscalía? ¿No parece un poco sospechoso el hecho, bueno, quizás no lo quiero calificar? Pocas horas después, o pocos días después, no he hecho la cuenta realmente cuánto demoró, el señor fiscal de Pichincha reformula los cargos. Entonces yo me pierdo y digo, bueno, ¿cómo es esto de que tiene unas pruebas contundentes y va eso de las irregularidades que este va teniendo, ¿no? Entonces, el loor por Paola, nosotros, sus amigos, sus compañeros, nos sentimos muy contentos de que ella pueda defenderse en libertad. Previa, y le llamaron a decir, a ver, ¿qué tienes tú? Pero para rebelión, ¿dónde están las armas? ¿Dónde está el plan de derrocar al gobierno nacional? No existe nada de eso. La Fiscalía no lo ha presentado hasta ahora y no lo va a poder presentar nunca. Entonces yo creo que el único camino... ¿Y cuáles fueron las pruebas que...? No existen pruebas en contra de la prefecta de Pichincha. Hay unos grupos de WhatsApp, hicieron intervenciones telefónicas, pero en ninguna parte de ahí se dice que la prefecta ejecuta una conducta que pueda ser reprochada judicialmente. Imposible. Luego de las medidas cautelares dictadas por la CDH, ¿se cumplió el acometido por parte de la defensa de la prefecta de Pichincha? Yo creo que parcialmente, porque créeme, tengo la plena convicción, no solamente como abogado, que conozco estos temas de las leyes, sino que además como ser humano, a mí me parece que nunca se debieron emitir, primero nunca debió ser detenida Paola, y segundo, nunca se debieron emitir medidas cautelares, cargarle como un grillete, prohibirle salir del país, etcétera. Eso incluso perjudica al propio desarrollo de su cargo como prefecta. ¿Qué pasa si hay una reunión de prefectos? ¿Qué pasa si un gobierno o unos pares de ella le invitan, tiene que firmar un convenio para conseguir, por ejemplo, recursos internacionalmente? ¿Qué van a decir allá? No, pues no puede, si la señora no puede ni venir. Entonces, a ese de la justicia. Entonces, hay un daño rogado. No nos preocupemos un momento de la madre de Paola, de la familia, los sobrinos, de dónde vive Paola. Digamos que eso no nos importa. Que no nos importan los hermanos, nada que ver, ¿no es cierto? Digamos que no nos importa Paola. Pero hay una responsabilidad con el pueblo de Pichincha. Entonces, ¿qué espera? Que haya más empleo. ¿Qué espera el pueblo de Pichincha? Que se construyan las carreteras, que se le dé mantenimiento a los puentes. ¿Se puede trabajar en los términos en que lo obliguen a trabajar a Paola? Yo creo que está habiendo un daño continuado, permanente, en contra del pueblo de Pichincha, el momento en que se le mantiene así a Paola, a sabiendas que no hay unos resultados objetivos, ni hay un dolo ni una culpa que se le pueda imputar subjetivamente, ni objetivamente con un resultado de lo que se le acusa. Entonces, ya te digo, yo estoy absolutamente seguro que a los jueces que conozcan pues el momento de la audiencia no les va a quedar ninguna otra posibilidad sino ratificar su estado de inocencia. El próximo 12 de febrero se podría convocar ya la audiencia de Puede ser llamamiento antes, a juicio. ¿no? Puede ser antes también. La Fiscalía puede decir, termino aquí la investigación y puede pedir al juez que esté tramitando la causa que señale día y hora para que se lleve a cabo la audiencia. Pero por lo que se tiene previsto ese día se termina el tiempo de instrucción Sí, fiscal. así es. ¿Qué Sí, resultados claro. esperan de la investigación? Nosotros no esperamos ningún resultado adverso en términos de que puedan haber elementos que puedan imputarse en contra de Paola y además los demás defendidos. Porque a veces hablamos mucho de Paola, pero ¿qué pasa con Virgilio? ¿Qué pasa con su trabajo? ¿Qué dicen sus estudiantes en la universidad? ¿Qué pasa con su desenvolvimiento permanente? Lo único que dijo Virgilio fue, o se cae el gobierno o se caen las medidas. Pero además fue profético, porque se cayeron las medidas y se quedó el gobierno.
Entonces nadie por una profecía en este país puede ser condenado. Nadie puede ser condenado porque ejerce el derecho a la resistencia. Yo tengo derecho a salir a las calles y decir no estoy de acuerdo con que se entregue el país al Fondo Monetario Internacional. Claro que tengo derecho. Siempre y cuando eso no signifique el dañar la propiedad privada o atentar contra la vida o los derechos de las personas. Pero jamás Virgilio ha hecho eso. Entonces, ni tampoco Cristian. Entonces no se justifica esa, que además como condición objetiva tendría que serlo la Fiscalía. No solamente Paola y los demás procesados. Pero bueno, no esperamos eso. En todo caso, como te digo, yo no creo que durante el tiempo que queda hasta el 12 de febrero vaya a la Fiscalía a poder encontrar algún elemento que pueda ser, te insisto, reprochado judicialmente. No, eso no va a existir. Doctor, usted también es abogado del señor Pedro Rivadeneira. Coméntenos un poco sobre este caso. Claro. Mira, los abogados y en general los profesionales de la sociedad tenemos que entender qué es lo que pasa en el contexto social. No podemos tomar las cosas aisladamente y analizarlas. Tenemos que verlas como parte de un todo. ¿Y qué es lo que pasa en el Ecuador? Fíjate que don Pedro Rivadeneira es tomado preso el mismo día que su hija, Gabriela Rivadeneira, partía hacia el exilio en México. A las 10 de la mañana parte Gabriela, a las 10 de la noche lo detienen a don Pedro. Se viola muy continuamente el debido proceso en el Ecuador, pero en este caso se viola en forma grosera y directa, descarada. ¿Por qué? Porque el artículo 282.2 del Código Orgánico de la Función Judicial dice que no se puede privar a las personas de su derecho a la defensa. ¿Y cuál es la obligación de la Fiscalía? La obligación de la Fiscalía es poner en conocimiento del que va a ser el procesado, en este caso el indagado, porque la investigación previa no es todavía una fase procesal, es una fase preprocesal, todavía no hay juicio. Entonces, si yo tengo una noticia crímenes, 8 meses se abre la indagación previa, la indagación en contra de estas personas, y nunca se les notifica. Un buen día, nosotros tenemos sospecha que era el timing político, porque en la mañana salió la hija, en la noche lo apresan. Entonces, lo apresan y nunca se le comunicó, nunca se le dijo, don Pedro, tenemos algún tipo de duda sobre estos depósitos, o sobre esta casa, o sobre esta garantía. En ningún momento se lo hace. Entonces, se lo toma detenido, pero bueno, fíjate, tan fuerte es su presunción de inocencia, porque ese es un derecho constitucional, que el juez a las 12 de la noche ya lo pone en libertad. Está con medidas sustitutivas. Claro, está con medidas sustitutivas. La Fiscalía se opuso a eso, pero el juez valoró todo lo que nosotros habíamos presentado y lo puso en libertad. Pero es muy difícil, te digo, como abogado en libre ejercicio profesional, enfrentar el Estado. Es muy difícil. Hubo una autorización al IES para que me entreguen esa historia clínica. Mire, no se parece la firma. Vaya, haga nuevamente la firma. Fui otra vez al CDP con la familia don Pedro. Firmó otra vez don Pedro. Llevamos de nuevo, mire, la cédula no está clara. Tráigame otra copia. Perfecto, tráigame otra copia. Bueno, ya pasamos 4 horas en ese va y ven, ¿no? Y nos dicen ya casi cuando se acababa el día, no le podemos dar, porque es un trámite personal. Sí, personal dice la ley, el reglamento, pero cuando no hay un motivo de fuerza mayor. Todo el Ecuador sabe que está preso. Ibarra es una ciudad pequeña. Ustedes saben que está preso, está saliendo en todos los medios. Todo el mundo, en los chats, en todas partes, está preso el papá de Gabriela Rivadeneira, y usted no me puede dar la historia clínica. ¿Por qué yo necesitaba esa historia clínica? Porque ahí constan las operaciones de corazón que ha tenido don Pedro y su condición clínica. Entonces, cuando quieres probar un arraigo, tienes que hacerlo. Pero no me la dan. Entonces yo dije, bueno, entonces ¿con qué voy a poderlo sacar a don Pedro? ¿No? Es complicado esto. Tiene la fuerza del Estado en contra. Como si eso no fuera suficiente, esto es anecdótico, es quizá algo episódico, pero creo que es importante compartirlo. ¿Qué sucede? Que ya el señor juez firma la boleta de excarcelación. Adivina qué pasa con esa boleta. El señor policía que estaba a cargo de la boleta se olvida de llevarla donde tenía que llevarla, que era Ibarra, en donde estaba preso don Pedro, y se la lleva a su casa donde iba a dormir. Entonces desaparece el señor policía y la defensa dice, bueno, ya llega don Pedro, son 40 minutos pues entre Ibarra y Otavalo. Entonces, bueno, y pasa 1 hora, pasan 2 horas, pasan 3 horas y no llega el señor con la boleta. ¿Qué pasó? Se consigue el teléfono, una de las hijas de don Pedro le llama y el señor está durmiendo en su casa. Entonces le dice, mañana a las 9 voy a darle, mañana a las 9. Dice, tiene que cumplir la orden, inmediata excarcelación. Entonces fue a dejar casi a las 5 de la mañana la boleta y bueno, y salió don Pedro. Entonces todo esto a nosotros nos pone un poco de
de sospecha de cómo se está llevando a cabo este proceso. No se comunica la indagación previa fiscal, luego se le detiene cuando justo el día que sale Gabriela Rivadeneira, luego se pierde